Hola amigos, continuemos con este curso de SIAC para principiantes. Hoy veremos el hook useEffect. Bien, empecemos. Antes de empezar quisiera aclarar algunos conceptos. Por ejemplo, ¿qué es un componente funcional? Un componente funcional en SIAC es una función de JavaScript o TypeScript que devuelve un elemento JSX, el cual describe lo que se debe renderizar en la interfaz de usuario. Es una de las dos formas principales de crear componentes en SIAC. La otra forma son los componentes de clase, que lo veremos más adelante. Ahora, ¿qué es un hook? Un hook en SIAC es una función especial introducida a partir de SIAC 16 que te permite usar características de SIAC, por ejemplo, el estado, el ciclo de vida, en componentes funcionales sin necesidad de convertirlos en componentes de clase. Antes de los hooks, solo los componentes de clase podían tener estado interno y manejar el ciclo de vida de los componentes. Con los hooks ahora podemos usar estas características de manera más sencilla y en componentes funcionales, que son más ligeros y fáciles de leer. Las características principales de los hooks son solo en funciones. Los hooks solo se usan dentro de componentes funcionales, no se pueden usar en clases. Reutilización de la lógica. Te permiten compartir y reutilizar la lógica de estado de entre componentes sin usar patrones complejos, como render, prop o componentes de orden superior. Simplificación. El código de los componentes funcionales con hooks suele ser más limpio y fácil de seguir. Tenemos algunas normas. En especial tenemos dos reglas importantes. La primera es llamar a los hooks solo desde el nivel superior. No los llames dentro de bucles, condiciones o funciones anidadas. La otra regla es usar hooks solo en componentes funcionales o hooks personalizados. Anteriormente vimos algunos tipos de hooks que son los más comunes, por ejemplo el useState, que ya lo usamos en anteriores videos. Ahora veremos el useEffect, pero también hay el useContext y el useReducer, que los iremos viendo poco a poco. Bien, ahora continuemos con ¿qué es el useEffect? El useEffect es un hook de SIAC que te permite realizar efectos secundarios en tus componentes funcionales. ¿Pero qué significa esto? Imagina que tu aplicación necesita llamar a una API para obtener datos, o escuchar eventos del navegador como cambios del tamaño de la ventana, o limpiar recursos como detener un temporizador o desuscribirte de un evento. Bien, en el pasado estas tareas se manejaban en componentes de clase, usando métodos como component_did_mount, component_did_update y component_will_onMount. Con las hooks, SIAC simplifica todo esto y agrupa las tareas relacionadas en un único lugar, que es el useEffect. Veamos un poco del ciclo de vida de un componente funcional con el useEffect. El useEffect cubre tres momentos claves del ciclo de vida de un componente funcional. El primero es el montaje, que es cuando el componente aparece por primera vez en la interfase. El segundo es la actualización, cuando cambia algo en las props o el estado del componente. El tercero es el desmontaje, cuando el componente desaparece de la interfase. Bien, pero veamos todo esto en código para poder entenderlo mejor. Bien, lo que haremos será crearnos una nueva carpeta ejercicio 07 e ingresaremos a esa carpeta. Imaginemos que queremos crear un componente que obtenga datos de una API al montarse y que se limpie al desmontarse. Bien, hagamos todo esto en Vite. Para eso lo que haremos será utilizar el comando npm create vite @latest. Le damos enter. Le pondremos el nombre app-useEffect. Seleccionamos lo que es SIAC, JavaScript y listo, ya tenemos acá nuestra aplicación. Muy bien. Rápidamente lo que haremos será ingresar a la carpeta de la aplicación, cd app-useEffect. Limpiamos la consola y lo que haremos será ejecutar el comando npm install para descargar sus dependencias. Muy bien, ya tenemos acá la aplicación y lo que haremos será ingresar a la carpeta crc. Y lo que haremos será crearnos un nuevo archivo. Le llamaremos fetchdata.jsx. Lo que haremos en este archivo será importar el useEffect y también el useState, todo de SIAC. Nos definiremos una función como una constante, le llamaremos fetchData, que será igual a nuestra función de flecha, de esta forma. Y lo que haremos también será inmediatamente exportar nuestra función de esta forma, export default, acá fetchData. Ok, muy bien. Y dentro de nuestra función lo que haremos será lo siguiente.
Lo que haremos ahora será definirnos un estado, que se llamará data, como ya hicimos anteriormente, const un array, y aquí le pondremos data, el estado y también su función para actualizar el estado, setData. Todo esto igual a useState. Y le pondremos un valor nulo por defecto. Ok. Bien, ahora haremos uso de lo que es el useEffect de esta forma. useEffect, entre paréntesis, acá requiere dos parámetros. El primero es una función, que lo veremos en un momento. Y el segundo parámetro es la matriz de dependencias, que también te lo explicaré poco a poco, pero en este caso utilizaré una matriz de dependencia vacía, lo cual significa que se ejecutará solo una vez en este componente. Y en acá tengo que especificar una función. Lo haré de la siguiente forma, como una función de flecha. Ok. Y en esta parte haremos lo que es el efecto de montaje. Es decir, cuando el componente se cargue se ejecutará esta parte. Y en acá lo que haremos será consumir una API. Utilizaremos esta API, que es gratuita y que nos devuelve un conjunto de datos para pruebas. Usaremos el fetch. Y en esta parte tengo que especificar la URL de la API. Ahora, orden, lo que haremos será lo siguiente. Primeramente, convertiremos la respuesta en un JSON. Response. De esta forma, response.json. Luego también lo que haremos será recuperar los datos. Tendremos acá data. Y lo que haremos será utilizar la función de actualización del estado, que es setData, para actualizar su valor. En este caso le mandaremos todo lo que es data, pero para que no sea muy extenso, lo limitaremos de esta forma, con una slice. Y solo indicaremos que nos muestre los 5 elementos, o los 5 primeros elementos, 0,5. También podemos utilizar lo que es un catch, para capturar cualquier error. Le ponemos de esta forma error y acá le indicamos que si hay algún error se imprima por consola. De esta forma, error al obtener datos. Dos puntos y acá, coma, el error. Muy bien, ya tenemos acá el consumo de una API. El useEffect también nos proporciona lo que es una función de limpieza o de desmontado, que se ejecuta cuando el componente ya no se muestra o se retira de lo que es nuestro DOM, de la interfase. O también cuando alguna propiedad de la lista de dependencias cambia, es decir, cuando se actualiza. Por lo tanto, podemos utilizar acá una función de limpieza, le llamaremos cleanup, o función de desmontado. En este caso es un return como una función de flecha. En este caso lo que haremos solamente será mostrar por consola .log componente desmontado. Desmontado. Ok. Y también podemos colocar en esta parte componente montado. Ok. Guardamos. Y lo que haremos será ir a nuestro componente principal, el app.jsx. Seleccionamos todo y lo limpiamos. Lo que haremos inicialmente será importar nuestro archivo fetchData. Import. Le pondremos acá fetchData from fetchData. Ok. Y lo que haremos será crearnos una función app que retornará justamente un JSX. Return. Acá le pondremos un div, class name, app, y acá le pondremos lo que es nuestro fetchData. Este de acá. Y también haremos lo que es el export default app. También en la parte de los estilos en index.js, lo que haremos sería quitar el display flex. Le damos guardar, cerramos este. Ahora, regresemos a nuestro fetchData. Lo que nos falta es mostrar el contenido de esta data. Para eso, utilizaremos acá fuera de nuestro useEffect. Podemos contraer todo eso. Y acá en el return de nuestra función, lo que haremos será retornar nuestra lista de datos. Para eso hacemos un return. Y acá devolveremos lo que es un div. En acá una etiqueta h1 con el título datos obtenidos. Ok. Y en acá haremos de la siguiente forma. Utilizaremos una condicional. Si data existe, lo que haremos será mostrar algo. Pero si no existe, mostraremos solamente una etiqueta tabsp con el texto cargando datos. Y en acá lo que hacemos será colocar nuestro UL, nuestra etiqueta UL, para mostrar una lista no ordenada.
Y lo que queremos será utilizar el data.map para recorrer nuestra lista. ¿Se acuerdan que ya lo vimos en el anterior video? Ítem. Acá le ponemos de esta forma. Y en acá pondremos nuestros elementos li. En acá indicábamos que hay que especificar la key, que será item.id. Y lo que mostraremos será item.title. Guardamos. Ahora sí, probemos. npm ramdev. Y listo. Fíjense que ya obtuvo los datos. Veamos con F12. Fíjense en esa parte. Los mensajes que coloqué al momento de montar. Pero pueden notar algo que me está mostrando montado, desmontado y otra vez montado. Bien, en esta parte hay que hacer una aclaración. El useEffects recibe dos parámetros. El primero es una función y el segundo es la lista de dependencias. En este caso, como especifique una matriz vacía, me indico que no hay dependencias, por lo cual este useEffects se ejecutará solo una vez, cuando se monta el componente. Pero pueden notar acá que me muestra componente montado y otra vez componente montado, como si fueran dos veces, y también un componente desmontado. Porque en realidad esta parte de acá, el return debería solamente ejecutarse en dos momentos. Y el primero es cuando el componente principal ya no se muestra en el DOM o en la interfase, o cuando se actualiza alguna dependencia de la matriz de dependencias. Pero no es el caso, pero aún así se está mostrando este texto y se está mostrando dos veces este texto. Bien, si les pasa eso es por lo siguiente. En esta parte de acá del main.jsx pueden ver que tenemos habilitado lo que es el Street Mode, que ya lo expliqué en un video anterior, que básicamente nos ofrece algunas características para desarrollo. Una de ellas es poder ubicar lo que son errores. Y justamente dentro de eso está la verificación de lo que son los useEffects. Lo que está haciendo el Street Modder es básicamente probar nuestro useEffect, montando y desmontando. Es por eso que acá lo que hace es montar y luego lo desmonta y luego lo vuelve a montar. Es por eso que vemos tres veces. Pero si no quisiera ese efecto, lo que tengo que hacer es quitarlo. Le doy Control S y fíjense, solo me mostrará una sola vez. Pero es recomendable que esté esta parte para que justamente encuentre errores. Le doy guardar y bien, aparece de esta forma. Muy bien, pero también probemos la parte de la actualización, cómo funciona. Bien, en esta parte haremos lo siguiente. Haremos algo sencillo. Por ejemplo, dentro de mi fetch data lo que haré será lo siguiente. Me definiré otro estado. Le llamaré de esta forma, count. Y también necesito su función de actualización, setCount, que será igual a nuestro useState, con un valor 0. Muy bien. Y lo que haré será mostrar el número del contador en nuestro título de la página, de esta forma. También mostraré un mensaje por consola, de esta forma. Ahora, en la parte del return lo que haré será agregar la sección justamente de nuestro botón que incrementa el contador. Para eso, dentro de esta parte me definiré un nuevo div. Acá le pondré una etiqueta h1 e indicaré el mensaje has hecho clic esta cantidad de veces. Y acá un botón. Le pondré botón. Y en acá le pondré el texto haz clic. Ok. En acá utilizaré el evento onClick. Y en acá utilizaré la función setCount para actualizar el estado count. En acá le pondré count más 1. Pero, ¿se acuerdan en este detalle? Si lo hago de esta forma directa, se ejecutará ni bien se cargue la aplicación o el componente, por lo cual se recomienda utilizar una función de flecha cuando la función tiene parámetros. ¿Se acuerdan de lo que vimos en el anterior video? Muy bien, le doy guardar y probemos. Voy a refrescar y fíjense, el título está en 0. Y acá los clics están en 0. Muy bien, le doy un clic acá y fíjense, acá me indica que se incrementa. Si hago otro clic, se va incrementando, pero no modifica lo que es la parte de mi título ni la consola. Y es por lo siguiente. En acá les decía que useEffects recibe dos parámetros. El primero una función y el segundo una matriz de dependencias. Y justamente acá tenemos que colocar como dependencia nuestro estado count. Le damos guardar y fíjense, refrescamos, hago clic, cambia en el título y cambia en la consola. Voy a limpiar esta parte. Y le hago clic. Se ejecuta primero el desmontado y luego el montado. Es por lo siguiente. Como les decía,
La parte de la limpieza o la función de limpieza o de desmontado se ejecuta en dos momentos. La primera es cuando el componente principal o el componente funcional ya no se ve en el DOM o cuando se actualiza. En este caso, cuando se actualiza una de las dependencias, lo que se hace es primero ejecutar la función de limpieza y luego la función de montado. De esta forma. Bien, es todo por hoy. Espero que haya sido de tu interés y te sirva. Si es así, por favor, apóyame con un like y si quieres más contenido como este, por favor, suscríbete y no olvides activar la campanita. Gracias, hasta la próxima.